Hola amigas y amigos de YouTube, hoy dedicaré este video acerca de la dictadura de Cuba. ¿Por qué decimos los cubanos de que Cuba es una dictadura? Simplemente por varias razones. En Cuba se violan los derechos humanos. Nunca se ha celebrado desde el 59 elecciones libres. El pueblo no ha podido hacer elecciones libres, pues existe un control total del Estado, una economía controlada, que el gobierno toma su potestad. Los medios de comunicación son del gobierno, no existe medio comunicacional diferente, o sea, no hay libertad de expresión, no vemos periódicos independientes, no vemos revistas independientes, no existen canales independientes. Por esta y otras razones se considera que Cuba es una dictadura brutal y genocida, el cual solo hay un partido, no creen en pluripartidismo, o sea, hay una oposición legítima y no es reconocida. Solo se reconoce al Partido Comunista como el ente rector del país, obviando a una oposición contraria que trabaja en pro de los derechos humanos del pueblo y pide libertad y democracia. El gobierno se aferra al poder, socavando todos los esfuerzos de la oposición para tratar de ser libre, ahogando y mutilando con cárcel, prisión, desapariciones forzadas y muerte a todo aquel que se le pone en su camino. O sea, toda persona por pensar diferente, que es una violación de los derechos humanos, constituye un enemigo de la revolución, cosa ilógica, pues cada persona puede pensar diferente y puede estar en cualquier partido que desee, en cualquier democracia del mundo. Por estas y otras razones, en Cuba la educación la imparte el gobierno, o sea, no existe la educación privada, otra violación más. O sea, el cubano es sometido a una educación mediocre, a una salud mediocre, impartida por un gobierno que se preocupa de su pueblo, no le interesa para nada. Nunca se ha preocupado en su bienestar ni en los derechos del pueblo. Por eso hoy en día es un país en ruinas. Sostiene la economía a través de pilares que nada dan, solo lo que arruinan al país. Es una economía y una ideología absurda y sin sentido. Aunado a esto, debemos decir de que el pueblo de Cuba ha sido restringido al mundo. Hasta hace poco fue que fue instalado la internet. Es suprimido de poder expresarse a través de la radio o la televisión, pues el gobierno controla todo. No existen otros canales excepto los canales generalizados o generados por el gobierno, que son 4, que solo lo que dicen es basura, no producen nada. Y por estas y otras razones debemos impartir de que el pueblo necesita y debe tener derecho a tener su radio privada donde exprese sus sentimientos, sus derechos, contrario al gobierno, así como también darle derecho y espacio en la televisión donde puedan expresarse. También a las iglesias darle el derecho de que puedan construir, pues en Cuba no es reconocido la construcción de iglesias nuevas y se tiene ilegalmente, no hay libertad religiosa como en otros países. En Cuba no hay libertad religiosa, otra violación de los derechos humanos. Las personas que son contrarias al gobierno son perseguidas, como antes dije. Muchas son forzadas a exiliarse, como hay millones de cubanos que han tenido que huir de Cuba por las situaciones económicas y políticas existentes en la dictadura y régimen creado por los hermanos Castro y su nefasto gobierno, que solo ha servido para arruinar al país y nada produce. Pero sin antes, hablando un poco de estos comentarios, vamos a encargarnos de saber qué cosa es dictadura. Pues ejemplificando brevemente, decimos que dictadura es un poder nefasto atribuido a una persona o a un grupo de personas que están al margen de la ley y se creen que pueden estar por encima de la ley. No se someten a fiscalizaciones y todo lo quieren controlar.
La dictadura excluye y oprime, se enfoca en suprimir las libertades necesarias del individuo para ellos hacer lo que se le antoje. Se encargan de eliminar los tres poderes básicos de una democracia: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, para así poder acaparar todo el poder en su mano y poder atribular a la población a sus intereses. Prohíben la libertad de expresión, la de asociación, todo esto aunado y contrario a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue firmada el 10 de diciembre de 1948, que consta de 30 artículos, los cuales dice y divulga las razones y los derechos que tiene cada persona, de los cuales en Cuba son violados. Es un poder o un estado hegemónico, antagónico, que sepulta la democracia, pues ellos no son democráticos, no cumplen con la democracia y en total violación sucumben todos los derechos e intereses del pueblo a su beneficio. O sea, podemos ejemplificar que Cuba a través de 60 años nunca ha elegido presidente, nunca ha habido elecciones libres y supervisadas. Además de esto, la población de Cuba es la más envejecida del mundo y los cubanos, la mayoría, desean salirse del país y emigrar por las condiciones que impuestas de una dictadura que no le ha dado ningún beneficio. O sea, en Cuba la juventud ni la población tiene beneficio a nada, no tiene aspiración a nada. Pues lo que le paga es una miseria, se puede decir unos $10 más o menos al mes, no es ni semanal, con el cual no le alcanza ni para comer. O sea, se ejemplifican sus ideas, mantenga al pueblo ocupado en la comida para que no se encarguen de sus libertades y sus derechos. Así se basa esa dictadura criminal y genocida, que no se compadece con niños, mujeres, ancianos, sino que lo atropella quitándole su comida básica. O sea, a un niño a los 7 años ya le quitan la leche. Esta y otras arbitrariedades se cometen en Cuba. Cuba es un país donde el hambre está a niveles extremos, la miseria extrema está generalizada. Es un país que más del 97% de la población está en pobreza extrema. Pues sí, amigos, la ideología socialista se ha demostrado a través de los años y en otros países de que no funciona. Es una ideología cruel y sin sentido que en sí misma no beneficia al pueblo, sino a una clase dominante, la cual oprime al pueblo a sus intereses, todo esto ilegalmente, y crea crisis económica, la cual en Cuba es evidente. Cuba es un país del tercer mundo, que se podría decir que Haití está mejor que Cuba. Las condiciones económicas en Cuba parece que pasó la guerra de Hiroshima y Nagasaki. Está un país colapsado, un país totalmente destruido, económico, político, social, degradado, no hay valores, prostitución. Además de las generalizadas crisis económicas y políticas que existen en este país, se puede percibir la desfachatez de un gobierno ilegítimo, el cual no ha cedido ni un ápice por generar confianza en el pueblo de celebrar unas elecciones libres y democráticas, donde se forje el destino y se le pida si quieren seguir siendo socialistas, que es una ideología macabra, sin sentido, que no funciona, o poder poner la ideología del capitalismo, que está demostrado que es la ideología donde el hombre se hace persona, donde el hombre puede generar riqueza, donde el hombre obtiene todos los derechos previos, y no así como el socialismo, que los derechos todos son coartados, destruidos, y
sepultados y vendidos como mercancía o esclavos, como vemos la dictadura con sus médicos que exporta la medicina y nada más lo tratan a los pobres cubanos como un simple esclavo o una mercancía, todo esto violatorio a los acuerdos internacionales y a los derechos humanos. Podemos decir y abundar más que es ilógico que en pleno siglo XXI exista una dictadura tan cerca de los Estados Unidos. El pueblo reclama y pide justicia porque ya es tiempo ya de que ese pobre país o ese pequeño país sea democrático. Han pasado más de 60 años la revolución destruyendo al país, haciéndolo ruina, y ya es momento ya de que se le dé oportunidad al capitalismo, que la juventud escoja, que el pueblo decida y que se le dé prosperidad y seguridad. Es un país que no hay seguridad ninguna, es un país donde no hay futuro y donde cada día más se destruye el ser humano. Es la población reconocida más envejecida, donde las personas estudian y estudian por gusto, pues el gobierno no tiene trabajo, no tiene empleo y además de eso lo que le pagan es una miseria. ¿Quién quiere trabajar con el gobierno cuando te pagan una miseria? No le brinda oportunidades, le coacciona sus derechos a través de la libertad de expresión, porque no puede asociarse, no puede decir nada en contra de la revolución, todo esto violatorio a los derechos humanos. Pues es hora de que el pueblo de Cuba reclame sus derechos, sea libre, sea democrático, sea capitalista, y pueda ejercer su derecho en televisión, en radio, a poder portar armas, hacer todo lo que quiera el pueblo de Cuba, pues es sus deseos y no son animales, son personas que han sido sujetas a una cruel opresión y a una tiranía de la cual ha sido nefasta, y es momento de que Cuba sea libre. Pues amigos y amigos, dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos que todo individuo, el artículo 3, dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de su persona. Así como el artículo 4 dice, nadie será sometido a esclavitud, ni a servidumbre, ni a trata de esclavos, ni a cualquier otra forma de esclavitud. O sea, aquí vemos que la dictadura se burla de los derechos humanos, pues tiene un pueblo sometido a la esclavitud y lo trata como mercancía, como esclavo, como lo vimos hace poco acá con los médicos. Además de otras cosas, dice el artículo 5, dice, nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todo esto se ve reflejado en la dictadura de Cuba, los cuales los que se oponen a su régimen dictatorial y genocida son sometidos a crueles torturas, a penas y tratos inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas, además de exilio forzado. Dice el artículo 6, todo ser humano tiene derecho en todas las partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Esto es nulo en Cuba, no se practica. Y por último, ya cerrando, digo, el artículo 7, todos somos iguales ante la ley. En Cuba no se reconoce, o sea, se viola totalmente. Y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen el mismo derecho a la protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. En Cuba la discriminación hacia la raza negra, hacia la oposición, hacia todas las esferas circundantes, todo lo que se le imponga en su camino, que se tilde de enemigo, para ello es discriminatorio. Por esta y otras razones podemos decir de que la isla es una dictadura cruel y genocida de la cual debe ser cambiada, no viola todos los derechos humanos, todos los artículos a cabalidad, letra por letra y coma, son violados por la dictadura a diario, lo cual no representa los derechos humanos de una democracia, no es un país democrático. Por estas y otras razones se ve de que es un país que es una dictadura. No es un país legal, una democracia donde las personas
viven, se desarrollan, prosperan, trabajan en un bien común. Una ejemplificación notoria la da el secretario general de la OEA. Acá lo vemos. Vamos a darle... La dictadura en Cuba es probablemente el ejemplo más perfecto de la mitología de la miseria y de las violaciones de derechos humanos. Que el pueblo de Cuba recupere la soberanía es fundamental en un continente que definitivamente no debe albergar dictaduras, ni crímenes de lesa humanidad, ni condiciones sociales insostenibles para su pueblo. El fin de la dictadura implica que el proceso de la revolución que introdujo un sistema fracasado debe dejar paso a nuevas oportunidades para la gente en el disfrute de sus derechos, de dejar paso a que la gente pueda ser libre, sin control total de la vida pública y privada por parte de un Estado totalitario y corrupto. La dictadura cubana ha fracasado en lo que significa acceso a derechos y equidad, ha fracasado su sistema productivo, ha fracasado su manejo financiero, ha fracasado su manejo de la economía. La única forma de licuar sus deficiencias sociales es empujando a su gente al exilio. Se trata de un sistema que es incapaz de dar trabajo digno y honesto a su gente, que es incapaz de abrir su juventud a iniciativas, incapaz de generar un sistema productivo competitivo e incapaz de lograr soluciones para las más simples cuestiones financieras como el funcionamiento de una tasa de cambio real. La revolución castrista ha sobrevivido sobre la base de su parasitismo, primero de la Unión Soviética y en segundo lugar a Venezuela. Es un parasitismo extremo, porque aún después de haber, por ejemplo, matado a la revolución bolivariana, la siguen succionando en su beneficio. Es el concepto fundamental de la revolución jinetera, vivir de lo que sacan de otros, aún de la manera más sórdida, aún por brindar los servicios más infames, como reprimir, hacer inteligencia represora interna o torturar. Es imprescindible que la dictadura caiga, porque es la única forma de terminar con la impunidad en materia de corrupción, de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en la isla. Es la única forma de visibilizar sus mentiras y la fachada que tratan de presentar al mundo, como las falsas elecciones o como el ilegítimo referéndum constitucional, sin garantías de derechos políticos y civiles y cuyos resultados serán ilegítimos. Es necesario terminar una revolución que costó la vida de gente en decenas de miles de ejecuciones. Esos ciudadanos cubanos fueron ejecutados por tener una diferente opinión política. La revolución castrista, en sus 6 décadas de vida, jamás ha permitido a los cubanos y a las cubanas pensar, elegir y decidir libremente. La libertad individual más básica es inexistente en la isla. El régimen cubano es un sistema que se sostiene en la represión interna, incluso de los movimientos más pacíficos y pacifistas de todos, como las damas de blanco. Sobrevive del escarmiento político a través de la prisión de opositores, del amedrentamiento político a través de la amenaza y la tortura. Un régimen que no admite ser juzgado y no admite el menor escrutinio por su propio pueblo. Un régimen en el cual silenciar las voces disidentes es la forma de sostener la impunidad de los dictadores. Las dictaduras contaminan los sistemas políticos democráticos con prácticas autoritarias en políticos, partidos políticos, grupos de presión, sindicatos. Contaminan con corrupción, llevando a un extremo la lógica de financiamiento espurio a campañas y partidos. La cubana fue la primera dictadura en el continente que se introdujo en el narcotráfico y en el crimen organizado, como mostró el fusilamiento del general Ochoa, mártir de la revolución o paladín del narcotráfico castrista. El legado de esta dictadura es nefasto. Nos deja miles de ahogados y desaparecidos en el mar, millones de exiliados migrantes, nos deja a los Marielitos y también nos deja varios intentos revolucionarios fracasados en toda América Latina, con un altísimo costo de muerte, violaciones de derechos humanos y sufrimiento de la gente. Su gran legado es la gente muriéndose en el mar. Su legado son los fusilamientos, la víctima de la tortura, los asesinatos extrajudiciales y las detenciones arbitrarias, la distribución de la miseria, la falta absoluta de libertades y de garantías fundamentales. No hay nada de eso que querramos. Nada de eso le deseamos al pueblo cubano. Le deseamos que puedan ser finalmente una democracia, que cada cubano tenga la posibilidad de un empleo digno, que cada cubano pueda acceder a sus derechos fundamentales sin importar qué piensa políticamente, que cada cubano pueda aspirar y decidir por una mejor vida sin la interferencia de un Estado totalitario en su camino. Así es. El pueblo cubano vivió la esperanza de cambio. Esa revolución no la hizo la comandancia, la hicieron todos los cubanos, era de todos y no de unos pocos. El verdadero soberano, el pueblo cubano, nunca eligió ese destino. El verdadero soberano
La gente que busca sobrevivir día a día con lo poco que recibe, que preserva su dignidad a pesar de tantos años de engaño y privaciones de sus derechos civiles y políticos, no eligió reemplazar una dictadura por otra. Ese soberano merece recobrar, para no volver a perder jamás, sus derechos a elegir y a ser electos, a expresarse libremente y sin miedo a la represión, a ser verdaderamente libres, a hacer su revolución individual cada día y no resignándose a lo que se le adjudique. No merecen seguir sometiéndose a un porvenir de decisión de privilegiados que hace rato que dejaron de bregar por los intereses de su pueblo. El pueblo cubano, el soberano, merece la oportunidad de elegir su destino, de ejercer su derecho a la democracia, de tener un futuro colectivo de verdad. Es demasiado grande para seguir siendo sometido a la opresión. Pues así es como el secretario general de la OEA ejemplificó. Cuba es una dictadura de la cual nunca se ha elegido una constitución democrática. No existe una constitución democrática excepto la del 1940, la cual la revolución despojó, pues no le interesó porque ahí estaban reflejados todos los derechos del pueblo. Entonces puso una constitución ambigua que somete, que no refleja los derechos del pueblo, la cual fue elaborada el 24 de febrero de 1976, de lo cual todos los artículos son: el pueblo es víctima de una fatal intromisión en sus derechos y de opresión, o sea, el Estado es el caudillo que somete al pueblo mediante las leyes creadas por esta falsa y letra muerta de constitución, y ahora en pleno 2019 quiere imponer una constitución ilegal e ilegítima que el pueblo le dice no, pues no refleja sus intereses y sus derechos, lo cual el partido lo socava. Esto, a grosso modo, le estoy indicando a todos mis seguidores, a toda persona que vea el video, para que conozca que Cuba es una dictadura, no es una democracia. El secretario general, como acaba de decir, fue exacto y fue a la huella, o se puede decir, tocó donde tenía que tocar. Existen miles de muertos en el estrecho de la Florida, cubanos que decidieron adoptar por un mejor porvenir, por buscar la libertad. Se murieron en el estrecho del mar, víctimas de la cruel opresión que sufren en Cuba. Y además de esto, son millones las personas exiliadas que han decidido dejar su país porque en Cuba se les violan sus derechos, no tienen futuro, no hay derecho a nada. Y además de esto, es una economía centralizada de la cual solo se beneficia la clase dominante, o sea, el Partido Comunista y los socialistas, que han destruido el país completo. Por consiguiente, el socialismo solo siembra odio, muerte, destrucción, no hay avance. Es una clase de zánganos que destruyen al país, no generan conciencia, y además de eso, por eso y por estas otras razones divulgadas acá en el video, Cuba necesita ser libre. El pueblo necesita ser libre. Ya es hora de que ese pueblo pueda generar, pueda prosperar y tener seguridad en sí mismo, que forjen su propio camino. Ya es tiempo, ya es momento. Por eso los cubanos que estamos acá en los Estados Unidos hemos sido albergados y hemos sido dotados de este gran país que nos ha acogido y nos ha dado beneficios y derechos de los cuales fuimos despojados en nuestro propio país. Estamos más que agradecidos con los Estados Unidos por todo lo que ha hecho con nosotros, y queremos esto mismo que ocurra en Cuba, que sea un país libre, que puedan tener oportunidades, que formemos el país que queremos. Por eso deseamos de que Cuba sea un país libre, no más dictadura. Abajo la opresión, abajo la tiranía, y que Cuba sea libre de una vez y por todas.